Hola, familia. Soy Daniel y estoy muy feliz de estar aquí para leer con ustedes la palabra de Dios. A cada historia nos enseña algo especial para vivir con fe y alegría. Vamos a disfrutar juntos esta lectura. Segundo libro de Samuel, capítulo 16. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Yishu, oh rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel, el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba, inclinándose: Rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Y vino el rey David hasta Bahurum, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y he aquí estás sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar, y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Sema iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él, y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados, y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén, y con el Aconteció luego que cuando Husai Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Husai: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Y Absalón dijo a Husai: ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Husai respondió a Absalón: no, sino que de aquel que eligiere Jehová, y este pueblo, y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? No es a su hijo, como he servido delante de tu padre. Así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Segundo libro de Samuel, capítulo 17. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón: llamad también ahora a Husai Arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel,
¿Seguiremos su consejo o no? Di tú entonces, Husei, dijo Absalón. El consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Y añadió Husei: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, y que están con amargura de ánimo como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra, y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayesen algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo. Porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente, y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beersheba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra. Y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Dijo luego Husai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: así y así aconsejó Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David, diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Ahimaas estaban junto a la fuente de Rogol, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad, y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar, y llegaron a casa de un hombre en Bahurum, que tenía en su patio un pozo dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo, y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿dónde están Ahimaas y Jonatán? Y la mujer les respondió: ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron, y dieron aviso al rey David, diciéndole: levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó, y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno, y se levantó, y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y David llegó a Mahunom, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Aitra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Nash, hermanau, Gisarvia, madre de Joab, y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Luego que David llegó a Mahunom, Sobi hijo de Naas, de Rabá de los hijos de Amón, Maquir hijo de Amiel, de Lotbar, y Barzale Galadita, de Rosyalim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque, decían, el pueblo está hambriento, cansado y sediento en el desierto. Segundo libro de Samuel, capítulo 18. David, pues, pasó revista al pueblo que tenía consigo, y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas, y envió David al pueblo, una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Obisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera,
no harán caso de nosotros, mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo: yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. La batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo: he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva a Ípsilon: viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí, echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, a Abisai y a Itai, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo, en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón, y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta, y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque, y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Y en vida, Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Entonces Ehimas, hijo de Sadac, dijo: correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día, no darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope: ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ehimas, hijo de Sadac, volvió a decir a Joab: sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo: hijo mío, ¿para qué has de correr tú, si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió: sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo: corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura, y pasó delante del etíope. Y David estaba sentado entre las 2 puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos, miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces, y lo hizo saber al rey. Y el rey dice: si ven só buenas nuevas, trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero, diciendo: he aquí otro hombre que corre solo. Ípsilon el rey Jiju, este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir: me parece el correr del primero como el correr de Ehimas, hijo de Sadac. Y respondió el rey: ese es hombre de bien, y viene con buenas nuevas. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey: paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo: bendito sea Jehová tu Dios, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Ípsilon el rey Jiju, ¿el joven Absalón está bien? Y Ahimaas respondió: vi yo un gran alboroto, cuando envió Joab al siervo del rey, y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Ípsilon rey, Fijo pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo: reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope:
¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levantan contra ti para mal. Entonces el rey se turbó, y subió a la sala de la puerta, y lloró. Y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, segundo de Samuel, capítulo 19. Dieron aviso a Joab que el rey lloraba y hacía duelo por Absalón. Y aquel día, la victoria se volvió en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo que el rey tenía dolor por su hijo. Entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar avergonzado el pueblo que ha huido de la batalla. Pero el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, hijo mío Absalón, hijo mío. Entonces Joab vino al rey a la casa, y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida. La vida de tus hijos e hijas, la vida de tus mujeres y la de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues me has hecho ver claramente que si Absalón viviera y todos nosotros hubiéramos muerto, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey, se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo, aquí el rey está sentado a la puerta, y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido, cada uno a su tienda. Todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel diciendo, el rey nos ha librado de la mano de nuestros enemigos, y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo de Absalón, y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué, pues, estáis callados respecto de hacer volver al rey? El rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciendo, hablad a los ancianos de Judá, y decidles, ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos, y mi carne sois. ¿Por qué, pues, seréis vosotros los últimos en hacer volver al rey? Asimismo, diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey, envuelve tú y todos tus siervos. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era Gibaurí, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían 1000 hombres de Benjamín. Asimismo Sibau, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey, y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey, y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Semai, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán, y dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo tu siervo reconozco haber pecado, y venido hoy el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo, no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová. David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues, ¿no sé yo que hoy soy rey sobre Israel? Y dijo el rey a Simei, no morirás. Y el rey se lo juró. También Mefibosit, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Luego que vino a Jerusalén a recibir al rey, éste le dijo a Mefibosat, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno, y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo.
pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz, pues, lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho, pues, tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y sí, os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey An: deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. También Barzillai Galaadita descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del río. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahunom, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzillai: pasa conmigo, y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey: ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué, pues, ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey? ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Cuemum, que pase él con mi señor el rey, y haz a él lo que bien te pareciere. Ypsilon, rey Hiju, pues pase conmigo Cuemum, y yo haré con él como bien te parezca. Y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán. Y luego que el rey también hubo pasado, besó a Barzillai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. El rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Cuimum. Todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Y todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron: ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a los de Israel: porque el rey es nuestro pariente. ¿Por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá: a nosotros tenemos en el rey 10 partes, y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué, pues, nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Familia linda, Dios les bendiga. Si están disfrutando esta lectura, no olviden suscribirse al canal y darle a la campanita para seguir aprendiendo juntos de la palabra. Vamos a continuar con la lectura. Segundo libro de Samuel, capítulo 20. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión, y les dio alimentos. Pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron, en viudez perpetua. Después dijo el rey a Amasa: convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días, y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisai, Seba, hijo de Bicri: nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor, y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas, y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, y los cereteos y peleteos, y todos los valientes. Salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri, y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa:
¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él, diciendo: cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía. Y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri, y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel-Bet-Maca y todo Barim, y se juntaron y lo siguieron también, y vinieron y lo sitiaron en Abel-Bet-Maca, y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad, diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá, para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió ella a hablar, diciendo: antiguamente solían decir: quien preguntare, pregunten a Abel. Y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregada a ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benaía, hijo de Joiada, sobre los cereteos y peleteos, y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahalat, era el cronista. Sebao era escribao, y Sadac, y Abiatar sacerdotes, e Ira Gairío fue también sacerdote de David. Segundo libro de Samuel, capítulo 21. Israel sufre una hambruna de 3 años, y el rey David busca respuestas en Dios. La causa es una antigua injusticia de Saúl contra los gabaonitas, para restaurar la paz y recibir la bendición de Dios sobre la tierra. David accede a la petición de los gabaonitas, entregarles a 7 descendientes de Saúl, para ser ajusticiados. En un giro conmovedor, la concubina de Saúl, Rispa, vela los cuerpos de sus hijos día y noche, en un acto de amor y luto que conmueve al rey. Impulsado por su gesto, David no solo les da una sepultura digna, sino que también recupera los huesos de Saúl y Jonatán para enterrarlos con honor. Tras este acto de justicia y compasión, la hambruna termina. Pero la acción no se detiene ahí, pues David y sus valientes guerreros se enfrentan a los últimos gigantes filisteos, asegurando la victoria para Israel. Gracias por acompañarnos. Si te gustó este resumen, no olvides darle like y suscribirte para más historias. Hasta la próxima. Segundo libro de Samuel, capítulo 22. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. En dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación. Mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Quio me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se movieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó. El humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos, y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín, y voló,
voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz, envió desde lo alto, y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían. Aunque eran más fuertes que yo, me asaltaron en el día de mi quebranto. Mas Jehová fue mi apoyo, y me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí en Jehová. Me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mí. Dios han pues todos sus decretos estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido serás para con el perverso, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza, y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos, y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten, caerán debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron, y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí. Al oír de mí, me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey, y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga el florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David Josabes-Bet el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo,
Ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria, y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lahi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta. Y la tomaron, y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30, y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capsil. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano. Pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía Ishu Gijoyadao, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue de los 30 Elanán, hijo de Dodo de Belén, Sama Arodita, Élica, Harodita Hills, Paltita Ira, hijo de Hix, Tecoita, Abiezer Anatotita Mebunai, Usatita, Salmón Aoita Maarai, Netofatita Heleb, hijo de Baana, Netofatita Itai, hijo de Ribai, de Gabaa, de los hijos de Benjamín, Benaía Piratonita Idai, del arroyo de Gaas, Abialbón Arbatita, Asmavet Barumita, Eliabas Albonita, Jonatán, de los hijos de Jasén, Samararita Ayam, hijo de Sarar Ararita, Elifelet, hijo de Hasbai, hijo de Maaca Eliam, hijo de Egitefol Yelonita Hezrai, Carmelita, Paarai, Arbita, Igal, hijo de Natán de Soba, Banigadita Selec, Amonita, Naarai, Beerotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira y Trita, Garebe, y Trita Urías Eteo, 37 por todos. Segundo libro de Samuel capítulo 24. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese a Ambe: haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beersiba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Jotzi, y de allí a Dan-Han y a los alrededores de Sidonan. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beersiba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días, y Joab dio el censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá
500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová 3 cosas. Te ofrezco tú, escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David, y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos, y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora, y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Errona, el Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna el Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Errona miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Errona, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Ipsilon, Araunau, Jishu, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Errona: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Familia linda, gracias por acompañarme una vez más en esta lectura. Recuerden que leer la Biblia cada día nos acerca más a Dios. Oremos. Señor, te pedimos que llenes de alegría y fe a cada familia que escucha tu palabra. Ayúdanos a vivir con amor y esperanza. Dios los bendiga mucho.